Derecho Fundamental al Trabajo, presentado por Juan Esteban Valencia Upegui para el profesor Andrés Mejía, segundo semestre de Derecho Horario Flexible, Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cartago. Colombia es un país que cuenta con 48 millones de habitantes y un desempleo del 10%. El derecho fundamental al trabajo es definido como el derecho humano por el que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo con salarial, la remuneración digna, la protección social y el derecho de sindicación. Para contextualizar un poco, a continuación vamos a hacer énfasis en cada una de las normas que lo reglamentan en el ámbito nacional e internacional y después detallaremos de manera detenida una sentencia emitida por la Corte Constitucional respecto a este derecho fundamental. La Constitución Política de Colombia, como nuestra Carta de Cartas, nos da unas directrices en un Estado constitucional donde las demás normas deben estar alineadas a ellas. Por eso, en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, nos deja claro que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, celebrado en 1996 y posteriormente adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, reconoce en los artículos 6, 7 y 8 el derecho al trabajo y recoge cada una de las directrices que tienden a asumir los países que participaron en este pacto. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también nos habla en el primer punto de que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. En el punto segundo nos dice que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. El tercer punto, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será contemplada en caso necesario por cualquiera otros medios de protección social. Y el cuarto punto nos dice que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. A partir de la Revolución Francesa de 1848 se marca un antecedente y empieza la historia del derecho al trabajo, donde se fija una jornada laboral y se reconoce el derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Entonces, podemos decir que la Revolución Francesa de 1848 juega un papel fundamental para el reconocimiento de este derecho. A continuación, haremos énfasis en la sentencia T-026 del 2001 por parte de la Corte Constitucional, donde se va a identificar primero la sentencia, segundo se van a relatar los hechos, se va a hacer énfasis en la decisión de la primera instancia, en decisión de segunda instancia y los fundamentos o consideración de la Corte para la respectiva decisión. Amanda Torres García incoó acción de tutela contra la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá por estimar violados los derechos a la vida, a un mínimo vital y al trabajo en condiciones dignas y justas. Afirmó la peticionaria que tiene 66 años y que el 20 de julio de 1983 empezó a prestar los servicios de aseo y vigilancia en el Centro Educativo Distrital San Jorge sin suscribir ninguna clase de contrato, es decir, en informalidad. Alegó que, durante el tiempo en que ha prestado sus servicios, nunca le han pagado salarios ni prestaciones sociales, y que cuando solicitó a la Secretaría de Educación el reconocimiento y pago de esos rubros, se le informó que ello no era posible por cuanto no tenía vinculación laboral con tal dependencia. Además, se le informó que tenía que desocupar el sitio que habitaba. Solicitó al juez de tutela que le ordenara a la Secretaría de Educación que mantuviera el estatus que respetaba de la vivienda, mientras se le tramitaba el correspondiente proceso ordinario laboral ante el juez competente. Además pidió que se ordenara el pago de los salarios y prestaciones dejados de vengar desde la fecha de su vinculación hasta el día en que se considera la tutela, teniendo en cuenta el salario mínimo legal.
En subsidio, la actora solicitó que mientras se tramitaba el correspondiente proceso judicial ante la justicia laboral, se le pagara el equivalente a un salario mínimo legal mensual para asegurar su derecho a la subsistencia. Por su parte, la Secretaría de Educación, mediante oficio el 30 de mayo del 2000, informó al juez de instancia lo siguiente. Se han examinado los archivos de hojas de vida de la Secretaría de Educación y no se registra el nombre de la señora como activa ni como retirada. Dentro de la recuperación de bienes que está realizando el distrito se encuentra la vivienda del CED San Jorge, que está ocupada por la señora Amanda Torres García y cuya vivienda fue adjudicada en su oportunidad a la señora Alma Patricia Micolta Torres, funcionaria del Departamento Administrativo de Bienestar Social, quien vivía con varios familiares, entre otras la accionante, que figura relacionada como sobrina beneficiada. La accionante argumenta que desde 1983 habita la vivienda. El día 18 de julio de 1983 se realizó acta de legalización de la vivienda a la señora Alma Patricia Mincolta Torres como beneficiaria del CID San Jorge, quien a partir de esa fecha debería cumplir con lo estipulado sobre adjudicaciones de viviendas escolares, lo que se comprometió a hacer. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión. La Corte Constitucional se ampara en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que el trabajo es uno de los fundamentos del orden jurídico colombiano, merece la especial protección del Estado en todas sus modalidades. El trabajo se preserva por la normativa constitucional, en condiciones dignas y justas, es decir, sobre el supuesto de que quien aporta su esfuerzo a cambio de la remuneración es un ser humano, que constituye finalidad y propósito de la organización política, del orden jurídico y de las autoridades, y jamás un medio ni un instrumento para alcanzar otros fines, sean ellos particulares o públicos. La sentencia dictamina que todo trabajo debe ser remunerado desde el primer minuto en que se presta, pues del salario depende la subsistencia del trabajador y el sostenimiento de su familia. Que se le pague por vincular su fuerza, su ingenio, su pericia y su tiempo a las finalidades de otro, sea este por una persona privada o el mismo Estado. Es algo que exige retribución adecuada, proporcional y real, y ello se constituye en derecho inalienable a partir del trabajo mismo, no por las solemnidades o trámites del índole legal o reglamentario con base en las cuales se haya pactado la prestación de servicios personales. El artículo 53 de la Constitución señala como postulado insustituible en el Estatuto del Trabajo que debe expedir el legislador el de la primicia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia. La Corte, en la sentencia, cita el artículo 53 de manera explícita y se ampara en él para su fallo. Uno de los argumentos en los que se ampara la Corte es que la situación económica del actor es precaria y que está comprometido el mínimo vital y la subsistencia de ellos por el no pago de salarios correspondientes al tiempo durante el cual el peticionario laboró sin ninguna administración le reconociera derecho alguno. Además, ningún otro medio de defensa judicial de los que podría disponer la peticionaria le proporcionarían la protección inmediata de sus derechos, dada la conocida morosidad de la justicia ordinaria y la urgencia con la que la accionante necesita estos recursos, exiguos pero indispensables a él y a su familia en la coyuntura que atraviesan para subsistir en condiciones dignas. Por lo tanto, la Corte decide resolver, primero, revocar el fallo preferido el 24 de septiembre por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, por el medio del cual se negó el amparo solicitado por el peticionario, y segundo, concede la tutela como mecanismo transitorio de los derechos fundamentales a la vida y del derecho al cual hemos estado mencionando durante todo este video, al trabajo en condiciones dignas y justas, y en consecuencia ordena a la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Bogotá que se abstenga de desalojar a la peticionaria de su lugar de residencia, mientras no haya una decisión en firme en que el juez competente se pronuncie definitivamente en relación con los salarios. La administración distrital deberá reconocer y pagar los salarios que adelante se causen como consecuencia de la prestación de los servicios de aseo y vigilancia. Si existe partida presupuestal, si no existiere, el plazo indicado se concede para que inicie los trámites pertinentes desde el punto de vista presupuestal para que se incluya. Y para finalizar, tercero, la Corte ordena el trámite previsto en el artículo 36 del decreto de 1591 de 1991. Cópiese, notifíquese y comuníquese y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.